convicción de pecado. La gente comenzó a sentirse mal y con ganas y anhelo de volverse a Dios. Y fue tan impresionante que dice que durante 100 años ese pueblo tuvo cerrada, no hubo ningún bar, porque toda la gente se acercó a Dios. Es tan impresionante ver un hombre ungido. Este hombre tiene historias impresionantes de conversión. Él era un abogado, ateo, no creyente, más bien agnóstico, no ateo, que logra tener un impacto con Dios tan profundo que hace que su vida sea una vida de avivamiento hasta que el día en que muere. Él escribe de otros muchos libros. Yo leí el libro El Poder Espiritual, Avivamiento y Memorias, que son 3 libros que hablan del pensamiento de este avivador. Y una de las cosas que él decía es que cuando el Espíritu despierta a su pueblo, cuando el Espíritu aviva a su pueblo, renueva en él el amor por los hombres, por los perdidos, le da ternura por los perdidos, lo mueve a trabajar, a llorar por la salvación de las almas de las otras personas. Escúchame algo, la pasión por las almas no nace por una estrategia. No. La pasión no nace por una campaña. La pasión nace del corazón de Dios por ti. Porque mi Biblia dice que el versículo más conocido por todos se llama Juan 3:16 y dice algo muy interesante. Porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Es decir, allí no está diciendo que el amor de Dios es tan impresionante por ti, criatura caída con destino al infierno, que ha enviado a su Hijo Jesús para que tú seas salvo. Entonces, una cosa que es central es que la pasión por las almas es el fruto de un corazón lleno del Espíritu Santo. Cuando tú te llenas de Dios, naturalmente vas a sentir el anhelo de hablarle a otros de Jesús. ¿Te has dado cuenta que cuando alguien es nuevo le habla todo de Cristo? Cuando alguien conoce a Cristo le empieza a hablar, invitar a amigos. Mira, ¿por qué? Porque está lleno de Dios. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces nuestra relación con el Espíritu Santo mengua y por ende ya no tenemos ese tipo de vida. Con el tiempo, muchos cristianos antiguos viven más para sí mismos que para Dios. Pero una persona que está llena del Espíritu Santo se va a quebrantar por amor a Dios, va a orar no por él, su vida va a estar centrada en que las almas sean salvas, va a llorar por esas personas. Yo siempre me acuerdo que cuando tenía 14 años lloraba para que la gente se salvara. Y me acuerdo de una pequeña capilla de madera que yo la dejaba llena de lágrimas. Porque yo leía de esto que estoy hablando de avivamientos, pero nuestra iglesia era tan pequeña que no tenía más de 30 personas. Y yo tenía como 10, 14 años. Entre 10 y 14 años. Y siempre me acuerdo de que me enseñaron y me hablaron acerca de esto que le estoy comentando. Que, ¿sabe? Le estoy comentando esto. De que Dios a usted usted tiene que empezar a tener una relación de madurez cristiana. La madurez cristiana en usted se ve en la medida en que usted aprende a dejar de orar por usted mismo. Cuando usted es un niño espiritual, vive centrado en su trabajo, en su familia, en su esto. Dime cómo eres y te diré la madurez que tú tienes. La inmadurez de un cristiano se mide en el amor hacia el prójimo. Porque si tú te das cuenta, la Biblia dice que hay 2 mandamientos que tú tienes que hacer. El mandamiento, amarás a Dios y amarás a quién más. Es decir, ¿qué es lo que hace que tú tengas realmente una relación con Dios verdadera? Tu amor hacia el prójimo. Porque mira, una de las cosas que tenemos que mirar, la pasión por las almas nace del corazón de Dios. Esto no es de Pablo, esto es de Dios. En el Evangelio de Lucas, capítulo 19, verso 10, nuestro Señor Jesucristo nos dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nadie puede amar verdaderamente las almas si primero no entiende el corazón de Dios. ¿Sabes? Yo te quiero decir algo, la pasión por las almas no empieza en la necesidad del hombre, empieza en el amor de Dios que tiene por nosotros. Jesús no vino solamente a enseñar doctrina, Jesús vino a buscar, a salvar, a rescatar, a encontrar a los que se habían perdido. Entonces es muy importante entender que la palabra buscar, Él vino a buscar, no,
en este texto en el griego no transmite una visión distante, una visión fría. Habla de una iniciativa activa, intencional, amorosa, donde dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Escúchame algo, Dios ama a la gente al punto de entregar a su propio Hijo para ser escarnecido, destruido, crucificado, maldito en el madero. El texto bíblico dice que maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y nosotros tenemos que entender que cuando nuestra vida se torna egocéntrica y no cristocéntrica, nuestra vida se torna en ego uno. ¿Cuándo usted viene para la iglesia? Cuando tengo tiempo. Una persona que es cristocéntrica, siempre Dios será primero. Una persona que es egocéntrica, siempre si tengo tiempo. Una persona egocéntrica no se preocupará por lo que a Dios le interesa, se preocupará por lo que Él tiene interés. Cuando un líder ha dejado de hacer discípulos, es porque se ha convertido en una persona egocéntrica. Porque si usted se da cuenta, la gran comisión dice, id y haced discípulos. Cuando tú dejaste de hacer discípulos y te centraste solo en ti mismo y en tu hogar, es porque tú dejaste de amar a Dios. Porque Dios ama a la gente. Si Dios fue capaz de entregar a su propio Hijo para morir por causa de los seres humanos, ¿no es importante la persona? Dile al que está a tu lado, tú eres muy importante para Dios. El evangelismo bíblico nos dice que para Dios las almas no son un fastidio. Dice que son objeto del amor de Dios. Porque la Biblia dice, porque de tal manera, es decir, es tan grande el amor que Dios tiene por nosotros, seres viles, seres truchos, seres que le fallan. Levanten aquí todos los que le han fallado a Dios. Y así Dios te sigue amando. Dile, dile al que está a tu lado así, Dios harto te ama, ¿eh? Dígale así, hazlo así. Porque a pesar de las vilezas, a pesar de nuestra condición, yo digo, tan tráfuga que uno es, ¿cuántas veces usted le ha mentido a Dios? Voy a cambiar eso y no lo cambia. ¿Cuántos de los que están aquí a veces han dicho cosas, promesas a Dios que no la cumplieron? Levanten la mano. Y el que no levantó la mano es más mentiroso. Porque muchas veces usted le prometió a Dios cosas que usted no le ha cumplido. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos traicionado a Dios en alguna ocasión? Levante la mano. Gracias por su sinceridad. Dile al que está a tu lado, aún así Dios te ama. Cuando vemos Mateo 9:36 dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Él no miró las masas. Él vio ovejas sin pastor. Él vio personas con dolor. Él vio personas extraviadas. Él vio necesidad eterna en el corazón de esas personas. La pasión por las almas no debe confundirse con un mero sentimentalismo. No, hermano, bíblicamente, tener amor por las almas es verlas como Dios las ve. ¿Cómo Dios ve la gente? Dios ve la gente perdida sin Cristo. Porque yo te voy a decir algo. Si tu amigo, si tu compañero no tiene una relación con Cristo, el día en que se muera se fue al infierno. Aunque el curita de turno saque una liturgia que lo mandó al cielo, que está con los ángeles, mentira, esa persona se fue al infierno. Yo te quiero decir una verdad, persona que no recibe a Cristo se va al infierno, porque la Biblia dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Mi Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y se llama Jesucristo hombre. Y para poder irme al cielo, esa persona tiene que recibir a Cristo, tiene que vivir a Cristo, tiene que obedecer a Cristo. Entonces yo quiero decirle algo. ¿Hace cuánto tiempo que tú no le hablas a nadie de Cristo? Significa que tu amor por Él está seco. Tu amor por Él es teórico. Porque mi Biblia dice, el que me ama,
mi palabra guardará. Es decir, el que me ama pondrá por obra lo que yo mando. Dios es el que mandó que usted le hablara a otro de él. Dile al que está a tu lado, tu labor es de eternidad. ¿Por qué de eternidad, mi hermano? Porque todo lo que tenemos aquí un día se va a ir. Toda la ropa que tengo, un día cuando me muera, mi señora va a tener que regalarla. ¿O no es así? Todo lo que tú tienes aquí en esta tierra, en la eternidad no tiene ningún valor. En el cielo no te van a preguntar cuántos autos compraste ni cuántas casas compraste. En el cielo te van a preguntar lo que le preguntaron a Caín: ¿dónde está tu hermano? O también lo que le preguntaron a Pedro: Pedro, ¿qué pasó con mi oveja? ¿La apacentaste? ¿Te acuerdas lo que le pregunta al Señor? O lo que le dice: apacienta mis ovejas, pastorea mis ovejas. Tú tienes que entender algo, que para Dios lo más importante que hay aquí es que un alma se salve. Es tan importante que la Biblia dice que vale más que todos los tesoros que hay en la tierra. Pero a veces nosotros hemos cambiado eso y hemos convertido el evangelio a algo sin el valor. Nunca invitamos a nadie a la iglesia. Nunca invitamos a nadie al grupo. ¿Por qué? Tengo miedo. Deja el miedo. Porque va a ser más terrible el día en que le pregunte: ¿qué hiciste con tu hermano? En el libro de Ezequiel aparece la historia del atalaya. Terrible historia donde dice que si tú, sabiendo lo malo que está haciendo el otro, no le dices nada, la Biblia dice que la sangre de esa persona va a caer sobre ti. Esa frase a mí se me quedó tan grabada que cuando me dijeron que tenía que venirme a Colombia, hermano, le voy a decir la verdad: ¿quién se viene a Colombia en el año 92 cuando estaba la guerrilla en su punto máximo y el narcotráfico? En el año 97. ¿Quién se viene para Colombia? Un país que vivía en plenas noticias de atentados, de secuestros y de masacre. ¿Quién se viene a Colombia? Y Dios es muy chistoso, me envía a mí. Porque yo le dije: Señor, ¿por qué no me mandaste a Hollywood? Me mandaste a Los Ángeles, California. Señor, yo hablo inglés. Tengo cultura gringa. Voy a Estados Unidos y rapidito en un mes ya estoy enchufado. Y me mandaba a Colombia. ¿Sabe por qué me manda a Colombia? Porque aquí habían almas que salvar. Y tú eres una de ellas. Aquí había un alma que tiene destino y propósito. Y que tal vez yo aquí le estoy hablando a alguien que un día va a salir en la televisión porque va a ser un gran hombre o una mujer de Dios usada para la gloria de Dios. A un rescatista que entra en un edificio en llamas, no lo hace por espectáculo. Aquí voy a salvar almas. No. Él va porque adentro hay almas que no se pueden salvar solas. Cuando leí la cantidad de muertos que hubo, de rescatistas, bomberos, policías, en las Torres Gemelas, 415 se fueron a esas dos torres que se estaban cayendo a pedazos para rescatar personas y murieron allí. Y dicen que muchos de esos que fueron se siguen muriendo porque lo tóxico que había era tan fuerte que los está matando en el proceso de los años. 415 personas se fueron a meter a unas torres que se estaban cayendo a pedazos por salvar un alma. ¿Tú lo harías? Saldría arrancando. Pero estas personas tenían un valor máximo. O sea, el sentido de su vida era ayudar a aquellos que no podían hacerlo solo. Tú sabes que tú como hijo de Dios hoy tienes el mismo deber. ¿Qué pasaría si por revelación viniera un ángel y te dijera: en 48 horas se acaba el mundo? ¿A cuántos salvarías? ¿A cuántos le dirían: mamá,
conviértete. Ya no es un juego. En 2 días más tiran las bombas nucleares y nos vamos de este mundo. Porque yo te quiero decir algo. Estamos en tiempos finales. No sabemos cuándo algún loco apriete el botón. Toda la gente canta del tipo que va a apretar el botón. El día en que un loco aprieta el botón, hermano, nos fuimos. Porque empieza la guerra nuclear y la Biblia habla de una guerra nuclear. Habla que en los últimos tiempos los elementos serán desechos. Y uno comienza a leer a Pedro y dice, pero ¿por qué Pedro habla de eso si en esa época aún no existía la pólvora? Ellos no tenían ninguna visión de una bomba. Las bombas no existían. ¿Sabía eso? Nunca Pedro miró una bomba explotar. Y él habla en una de sus cartas que en el tiempo del fin los elementos serán desechos. Está hablando de una explosión nuclear. Yo te quiero decir algo en esta mañana. Muchas veces nosotros no entendemos. Y hay una frase del pastor Eduardo Cañas que me dejó, me la grabé. El que ama lo que Dios ama, tarde o temprano terminará trabajando por las almas. Repite conmigo. El que ama lo que Dios ama, tarde o temprano termina trabajando por las almas. A ver, usted solo, dígalo. El que ama lo que Dios ama, tarde o temprano termina trabajando por las almas. Número 2, la pasión por las almas es una obra del Espíritu Santo en el creyente. La pasión por las almas es una obra del Espíritu de Dios en el creyente. En Juan 16, verso 8. Dice que cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Tenemos que entender algo. Cuando un creyente entra en un avivamiento de poder espiritual, su amor por la gente se renueva. Son llenos de ternura, de un amor por la gente que está perdida. Una persona que se llena del Espíritu termina llorando, no por él, termina llorando por los perdidos. Yo te quiero decir algo. Nosotros los pastores vivimos escuchando problemas de la gente. Y Dios nos tiene ahí para escuchar problemas. Literalmente, a veces cuando se escucha, es muy rara vez, o todavía cuando dicen, pastor, le voy a sembrar 5 millones de pesos. No, todavía eso no aparece acá. Pero sí cuando me llaman, hay problemas, hay divorcios, hay crisis económica, hay gente que no tiene que comer, hay dificultades de peleas con los hijos drogadictos, hijas prostitutas. Bueno, cantidad de problemas que escuchamos acá. Yo te quiero decir algo. Una cosa es fundamental. Si tú eres una mujer, un hombre que tiene pasión por el Espíritu Santo, Él te va a dar pasión por las personas. ¿Sabe por qué tú no tienes pasión por las almas? Porque no estás lleno del Espíritu Santo. Porque naturalmente una persona que está llena del Espíritu Santo estará llena de lo que a Dios le apasiona. Dios nos da los dones para que yo chicanee, que es hecho demonios. Dios da los dones para que sirvamos a los demás. Partiendo de eso. Y justo y extrañamente, el versículo del amor está en medio de los capítulos que hablan de los dones. Capítulo 12 habla de los dones espirituales. Capítulo 14 habla de los dones espirituales. Y capítulo 13 dice la preeminencia del amor. Significa lo siguiente, que tú no puedes decir que estás lleno del Espíritu Santo sin tener amor por los perdidos. Por eso la Biblia dice que el amor todo lo cree, todo lo soporta, todo lo espera. Dios te da un amor sobrenatural para que puedas soportar a la gente. Escúchame algo, la gente es complicada, pero Dios te da un amor sobrenatural por ello. Yo te puedo decir algo, la pasión por las almas no se puede fabricar, no se puede fingir. No, pero yo te digo algo en esta mañana. Cuando en el capítulo de 2 de Corintios, capítulo 5, verso 14 y 15. 2 de Corintios, capítulo 5, verso 14 y 15. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto. Partiendo de lo primero. ¿Qué nos constriñe? Y es muy interesante entender. Aquí nos dice el deber de Cristo.
Aquí no dice el mandato de Cristo, aquí dice el amor de Cristo. Y si nosotros vemos en otras versiones, ¿qué significa constriñe? En otras partes dice me urge, me impone, me controla, me empuja. ¿A qué? El amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todo, luego todos murieron. Fácil, listo, yo morí, ya, ¿para qué? Listo, ya Señor, estoy muerto, verso 15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan. ¿Para quién? ¿Para quién? Pregúntale al que está a tu lado, ¿vives para ti o vives para Dios? Porque ahí dice, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ahora, pongámoslo en NTV. Pastor, no entendí, ese versículo bíblico no lo entendí. Póngaselo en NTV. Léalo 1, 2, 3. Él murió por todos, para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan más. ¿Para quién? Para sí mismos. Más bien vivirán ¿para quién? ¿Para quién vivirán? ¿Quién murió y resucitó para ellos? Dile esta pregunta al que está a tu lado. ¿Estás viviendo para Cristo o para ti? Pregúntale, moléstalo. ¿Sabe por qué te lo digo? Porque tú tienes que entender algo, según este texto, que, mira, nos está diciendo algo fundamental. La palabra constriñe significa una fuerza interior que me impulsa a hacer esto. Porque yo te digo, esta no es una predicación para un cristiano activo, es para un cristiano que quiere entender para qué está aquí en la tierra. Tú no estás aquí en la tierra para vivir para ti, tú estás aquí en la tierra para vivir para Él. Tú no te convertiste para hacer lo que te diera la reverenda gana. Tú te convertiste para ser un servidor de Él, para que tu vida esté enfocada en Él y para que tu pasión sea la pasión de Él. Cuando nosotros perdemos la pasión por Dios, nos preocupamos solo de nosotros mismos. Mí, yo. Dime cuántos discípulos ganaste el año pasado y te diré si tenías pasión por Dios. Dime a cuántos le hablaste. En esta iglesia han habido personas que tristemente se han ido a la presencia de Dios. Y muchas veces de estas personas que estaban ahí, yo lloré el día en que partieron. Una Gladys Rojas, una mujer que amaba profundamente las almas. Tuve un proceso de meses con esa mujer, la hermana con un cáncer terminal. En ese proceso ella me contaba la tristeza que tenía. Pastor, me voy. Y yo veo que muchos hermanos en la iglesia no le hablan. Ella tenía tal vez la célula más grande que teníamos nosotros. Su casa se llenaba de gente. Mucha gente recibió al Señor. Ella podía ir a las 11 de la noche a ir al barrio San José. Ella vivía en el Barzal y se iba caminando en medio de la noche del barrio San José peligroso por una familia que necesitaba escuchar el evangelio. Y Gladys me decía en su corazón, me decía, pastor, yo la tristeza no es que quiero morirme porque quiero vivir. No, me da tristeza porque si me muero, no sé quiénes van a tomar la posta, van a tomar esto para hablarle a otro. Porque hay muchos hermanos que llegan a la iglesia solo a sentarse y nunca le hablan a nadie de Cristo. Esa era Gladys. Aquí tuvimos Gladys Rojas, la hermana Mariana, la hermana Viviana Marianita y la hermana Leonor también. Yo te quiero decir, y todas estas personas que se fueron, yo un día le dije, Señor, ¿por qué no te llegaste este otro que anda puro fregando aquí en la iglesia? Bueno, gracias a Dios que yo no soy Dios. Por mí, algunos de ustedes ya tendrían que haberse ido porque están puro molestando. Y yo decía, Señor, te lleváis a los buenos. Es el Mauricio, es el hombre. Porque yo decía, Señor, Gladys que sufría, que amaba la alma, se me murió. Y a veces tengo hermanos que viven en una especie de montaña rusa espiritual y nunca maduran. Y todavía vivo. Yo digo, por eso tienes que entender, gracias a Dios que Dios es Dios y no yo. Porque Dios te sigue amando. Y Dios quiere que usted despierte. Y Dios quiere que usted ya empiece a sacudirse y deje una vida pasiva y que se convierta en un activo hombre y mujer que ame a Dios sobre todas las cosas. Porque es fácil de decir amar a Dios sobre todas las cosas, difícil es vivirlo. Yo en esta iglesia conocí personas que sí vivían el evangelio
Y yo me acuerdo que la casa de Gladys parecía una gente viniendo a escuchar consejería, y Gladys no era pastora. Gladys nunca fue pastora, fue una líder de grupo. La hermana Mariana, mire, toda esta gente del día en que se murió, cuando Gladys murió a los 53 años, yo nunca había visto un funeral tan grande como el de Gladys. Eran cantidad, era una fila tan, no sé, 40, 50 motos, yo nunca había visto como si hubiera sido un gran personaje de la ciudad que moría. Fue el funeral de Gladys Rojas. ¿Por qué le digo esto? Porque ella no vivió para sí, vivió para Cristo. Y necesitamos hoy personas que empiecen a entender que el Evangelio no es yo, es Él. Que hacer el Evangelio es todos los días morir. El que no toma su cruz, ¿toma qué? Y sigue en pos de mí. No es digno de mí. ¿Estás tomando la cruz de Cristo? En Hechos capítulo 4, verso 20. Cuando una persona está enamorada realmente de Dios, escúchame esto, una persona que realmente está enamorada de Dios nunca dejará de hablar de Dios. A todo el mundo le habla. ¿Sabe por qué te digo esto? Porque muchas veces cuando ya mi boca deja de hablar de Dios, literalmente vas a venir a la iglesia a quedarte dormido. Porque ya no es tu pasión. No te mueve. Pero una persona tiene otros intereses. Espero que ese interés, cuando te enfrentes en el más allá, le pueda responder a Dios lo que te va a preguntar. ¿Qué es lo que te va a preguntar el Señor? Vuelvo a lo de Caín. ¿Dónde está tu hermano? Porque Dios a ti te da un depósito. Yo te quiero decir algo. La Biblia dice que tú eres luz, ¿o no? Levante su mano, diga yo soy luz. ¿Y para qué se hace la luz? Para alumbrar. Y tú eres llamado a alumbrarle la vida a otro. Significa, yo te voy a decir la palabra griega, no, creo que es latín, alumno, del latín alumni, significa sin luz. Sin lumni, significa sin luz. ¿Saben por qué significa eso? Cuando a la palabra los alumnos significa una persona que no tiene luz, no tiene conocimiento, no tiene sabiduría. Por eso le dice alumno, sin luz. Usted es llamado a ser luz entre los hombres. Yo te estoy hablando del Evangelio tal como es, no es lo que yo pienso. Escúchame algo. Una de las cosas que tenemos que entender, que a veces no nos pregunta el Señor. Mira, te voy a decir algo. La pasión por las almas no es presión de hombres, es combustión del cielo para tu alma. Cuando tú aprendas a amar realmente lo que Dios ama, te vas a dormir orando por otras personas. Y vas a dormir y pensando, Señor, ¿por qué? ¿Qué debo hacer para que esta persona sea salva? Lo tercero, la pasión por las almas se manifiesta, ¿saben qué? En lágrimas e intercesión. Mira, la Biblia dice en Romanos 10:1, el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios, dice el apóstol Pablo. Mira, una de las cosas que tenemos que entender, hay dos cosas que son inseparables. El anhelo del corazón, lo que yo deseo, y la oración a Dios. Esto significa que el amor por las almas no puede quedarse en emoción interna. ¿Cómo yo sé que realmente yo he madurado? He convertido mis oraciones en intercesiones. Y la intercesión, por definición, es orar por alguien que no seas tú, ni tu familia. ¿Sabías eso? Cuando tú no tienes eso, literalmente te puedo decir, hermano, no tienes el corazón al Señor. Mira, cuando uno lee Mateo 9, versos 37 y 38, Jesús dice que a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Listo, reconoce una realidad. Demasiada gente, pocos obreros. Pero después cuando dice en el 38, mira lo que dice. ¿Qué es lo que pide él? Rogad. ¿Qué es lo que es rogar? Orar. Que Jesucristo no solamente nos manda que vayamos, también nos manda para que oremos por las personas. Escúchenme, ¿Colombia está bien o está mal? Está mal. Los 70 soldados que murieron en el último accidente aéreo, a mí me dejó afectado, porque son 70 familias que perdieron un ser querido. Yo te quiero decir algo, aquí hay gente que realmente la está pasando mal. La está pasando mal. El año pasado mataron como a 7, 8 líderes
religioso. Los convocaron a una reunión, un grupo subversivo, y lo asesinó a todos. ¿Miraron eso? Y era simplemente para que los evangélicos tuviéramos miedo. Una manera de hacer terrorismo, muy propio de criminales. Pero yo te quiero decir algo. Cristo no solamente manda ir, tenemos que orar. Tenemos que pedir al Señor. Mire, yo le quiero decir algo, hermano precioso. Nosotros tenemos que orar incluso para Semana Santa. Yo el otro día les dije en Semana Santa la cantidad de muertos en ese fin de semana. Un fin de semana del año pasado hubo 245 muertos. No sé cuánto ha habido en este fin de semana que tuvimos. A esta noche o madrugada, no sé, una joven murió. No sé si miraron la foto. ¿Miraron la foto? Una china que dejaba un niño de 6 o 7 años. Murió. Joven, llena de vida, pero partió de este mundo. La pregunta es, ¿para dónde se fue? Yo te quiero decir algo. Quien ha sido tocado realmente, tocado por Dios, no puede mirar al perdido sin llevarlo al altar. Te lo repito, alguien que realmente ha sido tocado por Dios no puede mirar a las personas que no conocen a Cristo sin llevarlo al altar y decirle, Señor, por favor, sálvalos, por favor, tócalos. Yo te lo digo, yo era hijo único, egoísta. Los hijos únicos tenemos un problema, todo para nosotros. Y es muy chistoso el Señor de la Gloria que manda a un tipo hijo único para predicarle a ustedes. Cuando aquí se pasan necesidades. Aquí a mí no me enviaron con plata estilo gringo, me sustentaron por 2 años y después me dijeron adiós, goodbye. Y usted sabe lo difícil que es autofinanciarnos acá en Colombia. Pero Dios ha sido misericordioso y ya llevo 27 años acá y puedo decir, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Y se nota, estoy bendecido. Y yo te quiero decir algo. ¿Por qué te digo esto? Porque una de las cosas que nosotros tenemos que entender como iglesia es que esto no es simplemente que vamos a hacer un cursito para 3 semanas de poder para seguir siendo iguales. Esta iglesia tiene que cambiar porque esta iglesia tiene que volver al primer amor con el Señor. Porque tal vez tú has perdido el primer amor. Por eso ya no le hablas a nadie. Porque eso se pierde si no se cultiva. Cuando en el texto bíblico aparece en el libro Apocalipsis, en la versión TLA dice, porque ya no me amas tanto como cuando comenzaste. Ya no me amas tanto. El amor, si no se renueva, comienza a apagarse. Aún en los matrimonios, si no se renueva el amor, se apaga. Amor que no se renueva, se apaga. Y eso también pasa con Dios. ¿Tu amor cómo es con Dios? Tal vez es igual que tu relación con tu esposa. A veces puede ser fría, rutinaria, pero ya perdiste la pasión. Ya no te apasiona lo que Dios le apasiona. Ya no lloras por los perdidos. El Espíritu de Dios me levantó hoy día a las 3:30 de la mañana. No le puedo decir que tenía ganas de seguir durmiendo porque era verdad. Tenía ganas de seguir durmiendo. Y me puse a orar. Y estuve orando hasta como ¿Se dieron cuenta que yo le mandé un mensaje a las 5 de la mañana? Ya había orado 1 hora y media. Porque yo le digo, Señor, tú nos das un tremendo templo que podemos llenarlo. Si cada uno de ustedes trae una persona. No puedo decir, hoy día Dios ha sido muy bueno, porque el segundo culto también estuvo bastante movido, con harta gente. Pero yo le quiero decir algo. Somos una iglesia con una promesa de avivamiento. Pero el avivamiento, ¿sabe cuándo empieza la verdad? Cuando yo amo lo que Dios ama. Nunca vamos a tener avivamiento si no amamos lo que Dios ama. Dios ama a la gente perdida. El otro día un pastor amigo me pidió plata a los pastores para ayudarlos para ir a trabajar durante 3 semanas en el Amazonas. Y cuenta la historia ahí de un pastor de que ya quería volverse. No es lo mismo ser pastor acá. Yo aquí soy pastor fashion, literalmente al lado de un pastor que está metido. Yo durante muchos años fui misionero en medio de indígenas.
Y trabajé 2, 3 años en medio de indígenas mapuche. Por eso hablo tanto de los mapuches. Y el trabajo es duro. En el caso de los mapuches nuestros eran en medio de la cordillera, con 10 grados bajo cero, con mucho frío. Pero yo amé a los mapuches pehuenche. Después Dios me mandó a otro grupo, se llama los huilliches. Huilliche significa gente del sur, que trabajaban en medio de las islas de Chiloé, entre medio de 70 islas en el Pacífico. Y yo te quiero decir algo, hay tantas almas que salvar. Y después Dios le dio el gusto y me mandó para acá. Y aquí estoy. Y nunca me envió a Nueva York ni me envió a Los Ángeles, a Miami. No, porque yo le digo, no es que cuando me voy, la verdad, cuando voy a los Estados Unidos, me es tan fácil aclimatarme a todo. Es más difícil aclimatarse acá, al clima de acá, a los caracteres de acá, la cultura de acá es muy diferente. Pero yo te digo, yo una vez le dije al Señor, heme aquí, envíame. Y cuando yo le dije a Dios, heme aquí, envíame, ¿qué te puedo decir? Yo no le dije, envíame a Nueva York. Yo no le dije, envíame a Brasil. Mi esposa se dio cuenta como, ¿verdad, amor, que yo fluyo un poco portugués cuando estoy con los brasileños? Y me querían poner hasta de intérprete con un pastor brasileño. Y justo nos encontramos ahorita que fuimos a Cinceleco, trajeron un pastor de Brasil y nos hicimos amigos y y el pastor dice, usted va a ser el intérprete. Eu gosto de falar. Pero Dios prefirió en vez de Brasil, Colombia. Y yo le quiero decir algo. Ustedes son parte, ustedes no tienen idea de lo lindos que son, pero cuando están alineados con Dios. Alíñate con Dios, porque Dios tiene grandes cosas para ti. Tú no tienes idea del destino que Dios te puede dar, simplemente porque le obedeciste. Y le dijiste, heme aquí. Yo cuando le dije a mis amigos, a los 18 años, que yo iba a servir a Dios después de terminar mi carrera en la universidad, iba a consagrarme a Dios, ellos se rieron y yo les dije, y me voy a casar en el extranjero, le decía yo. Y todos, ¡ja, ja, ja, ja! ¿Y sabe lo que hizo Dios? Ese grupo de puros chinos, fui el único que salí al extranjero, viajé, he conocido más de 500 ciudades en muchas partes del mundo. Porque Dios tiene un plan. Dios va a pagar los tiquetes. Dios va a abrir las puertas. Dios va a abrir cosas que tú no tienes idea. Porque Él tiene propósito grande para tu vida. Te quiero hablar por eso. Pero para que llegues a eso, yo no quiero que tú seas... Siempre me acuerdo de la canción de Sui Generis. Ustedes no lo conocen. Tal vez conocen a Charly García, pero vos no conocés a Nito Mestre. Hicieron un grupo que se llamaba Sui Generis. Sui Generis es un grupo que afectó mucho la década del 70, hippie de aquella época. Y ellos tenían una canción que se llamaba Natalio Ruiz, el hombrecito del sombrero gris. Y contaban la historia de un hombre que siempre vivía en una rutina permanente y que un día Natalio Ruiz se murió y nadie supo qué pasó, porque su vida fue rutinaria. Pero cuando tú te metes con Dios, cambia todo. Dios te va a llevar a aventuras grandes. Pero ¿qué es lo que tienes que hacer? Meterte con Dios. Para que no seas Natalio Ruiz, el que vivió una vida siempre haciendo lo mismo, levantándote una hora, haciendo una cosa, y finalmente tu vida fue una rutina. Y se murió. Y los argentinos hablan de la Recoleta. La Recoleta es un cementerio muy famoso en Buenos Aires. Y allá fue enterrado Natalio Ruiz. Qué diferente que hoy, mira,
cuando Gladys murió, ¿sabe lo que había? Una mujer que tal vez nunca terminó sus estudios, pero dejó huella en cientos de corazones. Dejó a Jesucristo marcando el corazón de muchas, muchas personas. ¿Qué vas a hacer con tu vida? Ponte en pie, por favor. Ya casi me la pongo a cantar la canción, pero bueno, ustedes no se la saben. Canciones más del centro y del sur. Dios les bendiga a la gente que nos ha estado mirando. Y quiero que tú analices lo siguiente. ¿Tú amas a Dios sobre todas las cosas? Te lo pregunto aquí. Porque el primer mandamiento dice que amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente. ¿Con qué más? Con toda tu alma y con todas tus fuerzas.